Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Auspicia a Impacto Económico VAX, Sociedad Anónima. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Nuevamente los cortes de ruta en la región. La semana pasada hubieron 7 cortes de ruta en la provincia de Neuquén. Me voy a referir a este tema en mi comentario editorial. Sí, un anticipo. Es inadmisible que quienes integran los gobiernos permanezcan indiferentes como espectadores frente a lo que constituye una violación de un derecho constitucional. Anticipo de temas para hoy, vamos a compartir un debate sobre el proyecto de reforma judicial. Volvemos a hablar sobre educación. En mi editorial, el comentario sobre el tema Formosa, la vacunación y los cortes de ruta. Comenzamos con Impacto Económico. Auspicia a Impacto Económico Carlos Isla y compañía. Como lo anticipamos, el tema tiene que ver con el proyecto de reforma del Poder Judicial que está impulsando el Gobierno Nacional. Contribuye a mejorar la calidad institucional, apunta a dotar de mayor independencia a uno de los poderes claves que conforma el Estado. Para ello hemos querido generar el debate en línea con nuestra política de ofrecerles distintas opiniones para que tengan más elementos para formar su propio criterio. Para ello convocamos a Laura Iturbide. Ella es politóloga, licenciada en Ciencias Políticas, profesora en la Universidad Nacional de Río Negro, y a Jorge Gómez, abogado y profesor de Derecho en la Universidad del Comahue. Vamos a la nota. Laura, Jorge, gracias por participar de Impacto Económico. Muchas gracias, Daniel, por invitarnos. Para arrancar el debate, ¿cómo evalúan este proyecto del gobierno para reformar el Poder Judicial? Al menos lo que se conoce hasta ahora. Laura, si querés comenzar. Bueno, a mí me parece que tiene que ver un poco con la deslegitimidad que tiene el Poder Judicial a lo largo de las últimas décadas. Me parece que la propuesta de reforma del Poder Judicial Federal viene a ser quizás algún intento dialoguista para como es el estilo de Alberto Fernández, para intentar alguna reforma acompañada con el mismo Poder Judicial. Pero bueno, como mencionábamos antes, es un proceso político que está en curso, que vemos que hay cambios en el gabinete, en la cartera de justicia, y bueno, veremos si ese plan inicial, que parecía ser más dialoguista, que tiene que ver con una reforma solamente del Poder Judicial en el plano federal, no avanza a otros planos, teniendo en cuenta la demanda de la ciudadanía con respecto a las fallas y las debilidades que está teniendo el Poder Judicial en general en nuestro país, me parece. Jorge, ¿tu opinión? Bueno, yo tengo una opinión diferente, ¿no? Porque creo que la reforma, el proyecto de reforma, debe ser analizado en el contexto político en que se plantea y en el que se desarrolla y en el que se lo trata de imponer. Este es un proyecto que apunta, en mi opinión, a colonizar la justicia con jueces adictos. Y tiene varios instrumentos. La primera es la creación de nuevos organismos. Se crean, por ejemplo, 55 juzgados federales de primera instancia en el interior del país. Se crean 4 cámaras, varias salas, varios cargos de defensores oficiales y varios tribunales orales. Eso es en lo que hace a la justicia federal del interior. Con lo cual son 118 cargos que van a necesitar el nombramiento, ya sea de suplentes o de nuevos funcionarios judiciales. Por otro lado, se hace la reforma también en el fuero federal en la capital, que acá hay algo
positivo, que me parece que es la fusión de dos competencias como son la criminal y la correccional federal con el penal económico, que juntos estos dos fueros hacen 23 juzgados, pero se crean otros 23 juzgados más, con lo cual va a haber 46 juzgados nuevos, más 5 tribunales orales. ¿Bien? Quiere decir que hay que designar jueces por 23 juzgados nuevos, más 5 tribunales orales. O sea que también estamos cerca de 100 funcionarios nuevos que va a tener que designar el actual gobierno, el actual Consejo de la Magistratura. A esto se agrega otras reformas, como es la del Ministerio Público, que sabemos que el Ministerio Público es el que representa los intereses de la sociedad, que goza de autonomía e independencia por nuestra Constitución Nacional, y que el procurador es una persona designada con una mayoría especial calificada de ambas cámaras, que tiene estabilidad en el cargo, y por el proyecto de reforma que ya tiene media sanción en el Senado, se modifica la ley orgánica y pasaría a ser un cargo de 5 años que se lo puede designar por simple mayoría. Laura, Jorge plantea el intento, la intención del gobierno de colonizar la justicia. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo insisto en que hay una demanda social que tiene que ver con la separación del Poder Judicial con lo que le pasa a la vida ciudadana y a la vida social en la realidad, ¿no? Y en esto me parece que es fundamental. No solamente estamos hablando de la distancia, de los salarios, de la distancia en términos de jubilaciones que tiene un trabajador o una trabajadora común con respecto a las personas que trabajan en el Poder Judicial y que además son funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, sino que también tiene que ver con que hay una deslegitimidad importante en el sentido de que las demandas concretas no tienen una respuesta, y no tiene que ver solamente con la ausencia de respuesta, sino también porque en todo caso podríamos decir que el poder legislativo, el poder ejecutivo a veces también está deslegitimado, pero sí hay una esperanza de renovación en las elecciones siguientes. Cuando pensamos en el Poder Judicial, pensemos que es uno de los 3 poderes que no está democratizado. Entonces, no hay una expectativa de que si no me gusta la conformación de cómo está dado, cómo se financia, cómo se redistribuyen los ingresos ahí, y cómo es la calidad de respuesta institucional con la ciudadanía, no hay una expectativa de que después en unas elecciones posteriores o en algún proceso que no sea electivo directamente, pero en algún proceso de selección, se pueda hacer una renovación que sea más representativa con respecto a la ciudadanía. Entonces yo creo que el Poder Judicial en las últimas décadas, yo no quisiera hacer hincapié en el clima de época actual del último año y medio, que además es excepcional por las condiciones de pandemia. Lo que sí es cierto es que en las últimas décadas ha venido deteriorándose la imagen y la vinculación, el despegue del Poder Judicial con respecto de la ciudadanía. Y esto no es que, digamos, lo he leído en muchos funcionarios y funcionarias del Poder Judicial mismo, incluso representantes nacionales, pero también hay encuestas. Yo ayer lo revisaba preparando para este programa, hay encuestas, una encuesta sobre la deslegitimidad del Poder Judicial que lo hizo UADE, la Universidad del Salvador y UCES, y realmente los datos son muy graves cuando uno los piensa de la ciudadanía y la respuesta. Y por otro lado, me parece que es importante, retomando este concepto que dice Jorge de colonización, la República necesita de 3 poderes, pero no son 3 poderes separados en claustros. Son 3 poderes que necesitan interdependencia, en donde tienen que haber pesos y contrapesos y acciones concretas entre los poderes, en donde se pueda controlar los roles de cada poder. Guillermo O'Donnell, que es un teórico muy importante de la ciencia política argentina y que con mucha trayectoria internacional, mencionaba esto del accountability horizontal, ¿no? Que es cómo se controlan los poderes entre sí, pensando incluso en el posible despotismo del poder ejecutivo, pero que vemos que a veces el poder judicial o el legislativo también lo necesitan, y esos contrapesos me parece que responden a la reforma que propone el presidente. Jorge, ¿tu opinión con lo que dice Laura? Sí, bueno, yo quiero manifestar que estoy diciendo con Laura por varias razones. La primera es que esta reforma de la que estamos hablando no atiende a las necesidades de la ciudadanía. ¿Cuáles son las necesidades de la ciudadanía? Son las necesidades del ciudadano de a pie, el acceso rápido a la justicia.
De lo que estamos hablando es del fuero federal. El fuero federal no atiende los temas contractuales entre particulares, los problemas de violencia familiar, los temas de violencia de género, los temas de alimentos, el acceso a la vivienda. Es decir, los derechos básicos de las personas, de los ciudadanos, no van a ser mejor o más atendidos con esta reforma. Esta reforma no atiende a nada de eso. Esta reforma apunta solamente a lo que es hacer una justicia ad hoc en lo federal, más precisamente neutralizar lo que es Comodoro Pi, que es un monstruo que han armado los mismos políticos. Y que es una contradicción, porque el Poder Judicial tiene un control, lo que es el federal, lo que es el nacional, que es el Consejo de la Magistratura, donde justamente la mayoría la tiene el partido gobernante. Y el partido gobernante, si dice que Comodoro Pi está podrido, lo que tiene que hacer es no darle la renuncia, por ejemplo, a funcionarios que se han enriquecido ilícitamente como Canicoba Corral, y sin embargo le han aceptado la renuncia en lugar de enjuiciarlo. Con lo cual, esto de buscar, legitimar, es realmente, forma parte del relato que nos tiene acostumbrado este gobierno. Pero vuelvo a algo que es muy importante, que conviene aclarar. Esto no apunta a satisfacer necesidades de la ciudadanía. El segundo aspecto que se analiza y que en una sociedad donde estamos en franco retroceso de hace muchos años, donde cada vez hay más pobreza, donde cada vez crecemos menos, se empieza a ver lo que gana el otro o los ingresos del otro como algo que comienza a ser cuestionado. Entonces, Laura mencionó algo que mencionan muchos los políticos, que es de café. Perdón, Laura, ¿no? Pero es así, que son los sueldos o las jubilaciones de los magistrados. Quiero aclarar lo siguiente. A mí me parecen sueldos muy importantes, pero acá se van a crear 118 cargos solamente a nivel provincial para la justicia federal, otros 100 a nivel nacional, y nadie analiza el impacto fiscal de esto. Calculemos por persona, por funcionario, un costo no menos de 1 millón de pesos por mes. Multipliquemos por 200 y veamos que el costo fiscal de esto. Pero, ¿esta reforma prevé una reducción de salario de jueces? No. ¿Podrían hacerlo? No, porque la Constitución garantiza estabilidad. Las jubilaciones, ¿son jubilaciones elevadas? Puede ser, pero hay un tema que deberíamos aclarar. En las contribuciones al sistema jubilatorio, en el sistema que tenemos nosotros de reparto, cualquier contribuyente al sistema de reparto aporta una relación de 4-1. No me refiero a activos pasivos, me refiero a lo que si uno se tiene que jubilar se quiere jubilar con una jubilación de 50.000 pesos, tuvo que haber aportado durante los 30 años a razón de 4.000, 5.000 pesos por mes. Tendríamos que mirar cuáles son los aportes que hacen mensualmente los magistrados para ver si realmente guarda proporción con la jubilación. Digo porque la reforma no atiende este punto, ni atiende otros puntos. Laura, sí, perdón, Jorge, yo quisiera sí, responderle, dame un minuto sí. porque quisiera responder esto que menciona. Por eso Yo te daba la coincido palabra. con que la reforma del Poder Judicial Federal no responde, y por eso es que yo lo dije en un principio. A mí, desde un análisis absolutamente personalísimo, yo creo que Alberto Fernández, en una intención de hacer una reforma más dialoguista, como es su perfil y como siempre quiso mostrarse, me parece que fue una propuesta inicial en la que él plantea una reforma de este nicho, como decimos, que es el Poder Judicial Federal, que tiene que ver con Comodoro Pi, que coincido, que también es un lugar donde se acumula mucho poder y donde se judicializa la política. Y yo creo que en esto, como bien dice Jorge, por supuesto que no responde a los intereses de la ciudadanía, pero sí me pareció, y es una opinión personal, que es un intento de Alberto Fernández de iniciar un proceso de reforma que, por supuesto, para pensar en un proceso de reforma del Poder Judicial se requieren hasta incluso décadas de trabajo. Pero en mi lectura yo creo que fue un inicio pensando en que el Poder Judicial iba a tener una buena respuesta, que parece que no tuvo, y que por las respuestas directas e indirectas que viene teniendo hay mucha resistencia. Y también quería mencionar algo que decías, Jorge, que tiene que ver con la cuestión de género,
que me parece que también es importante porque es lo central de esta discusión. Se propone desde el Poder Ejecutivo una reforma del Poder Judicial porque el Poder Judicial no da síntomas de querer transformarse en ninguno de los aspectos. Yo sé que no es sano discutir sobre salarios, pero uno en cualquier mesa de café en donde se habla política o en cualquier mesa de sobremesa, la discusión principal que surge es que los jueces y las juezas no pagan impuestos a las ganancias. El basurero que pasa, el trabajador de la basura que pasa por la esquina de la casa recolectando la basura y la maestra o el maestro de sus hijos e hijas sí pagan y ellos no. Y a mí me parece que ahí sí son discusiones que hay que darlas, que tienen que ver con la ciudadanía, que no está en esta reforma inicial de Alberto Fernández, pero que me parece que hay una puja fuerte en el gobierno que está impulsando una reforma más profunda. Quiero aclarar lo siguiente. Laura, coincido con que en este país todos debemos pagar impuestos a las ganancias. Todos. No, eso no hay excepción. No debería haber excepción. Es más, soy de los que cree que los funcionarios judiciales van a ser más independientes cuando todos paguen impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias siempre ha sido un instrumento para amedrentar a los jueces o para correrlos de que si actúan para un lado o para otro, se van a aplicar el impuesto a las ganancias. Pero desde el año 2017 se le está aplicando a los magistrados el impuesto a las ganancias a los nuevos magistrados. Ya hay cerca de 200 que están pagando, entre fiscales y jueces, están pagando impuestos a las ganancias. Con respecto al tema de género, yo estoy de acuerdo, hoy tenemos el tema de género transversal a todas las leyes y al sistema, y nosotros tenemos ejemplos locales. En Neuquén, la juez, uno de los juzgados federales está a cargo de una mujer, secretaría, fiscalía también. La mayoría de los juzgados de Neuquén son todos a cargo de mujeres. La mayoría de los juzgados de Río Negro, acá en la cuarta y segunda circunscripción, la mayoría de los cargos titulares son mujeres. O sea, te diría que el tema de la reforma es un caballo de Troya por el cual se busca tener una justicia ad hoc para asegurarle impunidad a los funcionarios que hoy están siendo procesados e investigados por corrupción. Y creo sinceramente que ese caballo de Troya se le había impuesto un ritmo lento para poder lograr el cometido, que es poder sacar del camino a todos los jueces que hoy llevan adelante estas causas, más aún a partir de que la Cámara de Casación decreta la constitucionalidad de los testimonios de los arrepentidos y ¿sí? Hacemos una pausa y seguimos. Perfecto. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. CC News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Las últimas novedades y soluciones de ingeniería, tecnología, educación, sociedad, management e inspección. ccnews.com.ar. Suscríbete.